Muy buenos días amigos y bienvenidos a nuestro canal de bienes raíces. Mi nombre es Andrés Mambuca y como ya conocen soy un agente inmobiliario con muchos años de experiencia en el sur de la Florida. Si usted ha venido siguiendo mis videos anteriores, ya debería saber lo más básico para poder invertir en el mercado inmobiliario. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado con el precio de las propiedades y cómo esto influye en el valor de las inversiones. Algunos amigos y conocidos me han preguntado mi opinión acerca de cómo se va a comportar el precio de las propiedades en un futuro inmediato. Peor aún, muchos temen que lo que sucedió entre el 2006 y 2008 con la crisis inmobiliaria volverá a suceder. En videos anteriores ya he explicado cómo se comporta el real estate y en sus fases cíclicas. Mi opinión acerca de esto es bien sencilla. Lo que ocurrió en el 2008 no creo que vuelva a suceder en un futuro inmediato. En este video trataré de explicar cuáles son las razones fundamentales por las que creo que el mercado se va a mantener bastante estable e inclusive creo que las propiedades van a aumentar entre un 3 y un 4% anualmente en los próximos 5 a 7 años. Una de las grandes diferencias entre la crisis de 2008 y lo que estamos pasando actualmente es que en esa etapa muchos bancos se apresuraron a hacer préstamos con términos que estaban condenados a no ser cumplidos, debido a la forma que muchos agentes financieros de la época hicieron las cosas, incluyendo fraudes y falsificaciones de documentos para hacer creer a los bancos que el consumidor podía pagar y hacerle frente a esa hipoteca. Al final, muchas de estas hipotecas terminaron en juicio hipotecario o foreclosure. Los bancos también se pusieron bien creativos, inventando nuevas formas de calificar a los compradores que al final dieron al traste con un buen funcionamiento del mercado inmobiliario y financiero como había sucedido por los últimos 100 años. Después de la crisis de 2008, el Congreso de los Estados Unidos pasó la ley Dodd-Frank. Una de las reformas financieras que más alcance ha tenido en la historia de Wall Street, Dodd-Frank va a prevenir la toma de riesgos excesivos por bancos y entidades financieras que nos llevó a la crisis de 2008. La ley también provee protecciones con bastante sentido común para las familias norteamericanas, creando así un nuevo organismo de control del consumidor para prevenir que compañías de préstamos y prestamistas sin escrúpulos sigan explotando a los consumidores. Pero creo que la gran diferencia entre esa época y hoy en día es que mientras que los intereses sigan altos y con tendencia a subir si es que los índices inflacionarios no bajan, es que hoy existe una escasez dramática de inventario de propiedades a la venta. Un factor a tener en consideración es que durante la época de la pandemia del 2019 los intereses llegaron a su punto más bajo por muchísimos años, inclusive llegando a estar por debajo del 2%, aunque esto fue por muy poco tiempo, y muchos propietarios aprovecharon y refinanciaron sus propiedades a unos intereses mucho más acomodados y ahora les es bien difícil vender esa propiedad y salir a comprar una nueva, ya que los intereses han estado muchísimo más altos. También durante la pandemia hubo mucha inmigración interna, y mientras que en algunos estados la gente se iba por las medidas asfixiantes relacionadas con el COVID-19 que tomaban sus gobiernos, y estas personas se mudaban a otros estados donde sus gobernadores no impusieron medidas tan drásticas, eso hizo que los precios se dispararan en los estados receptores y que hubiera muchos compradores y muy poco inventario de propiedades a la venta. Otro factor clave es que al subir el valor de las propiedades y los intereses mantenerse relativamente altos, esto ha sacado del mercado a muchos primeros compradores y a compradores de bajos ingresos. Según un estudio de la Coalición Nacional de Viviendas para las Personas de Bajos Ingresos, ahora mismo existe una brecha o un déficit de 7.3 millones de propiedades para la renta para personas de bajos recursos. Personas de bajos recursos significa estas personas que están por debajo de la línea de pobreza federal, es decir, 30% por debajo del ingreso mediano en los Estados Unidos. Vale la pena señalar que esto es solo para las personas que viven en la extrema pobreza. En otro estudio hecho por Realtor.com se encontró un resultado un poco mejor, al reducirse este déficit a 6.5 millones de propiedades, inclusive hasta con los precios bajando un poco a finales de 2022. Mientras tanto, el número de compradores principales en el 2008 fue de 55 millones, en comparación con 66 millones hoy en día. Este déficit de inventario de propiedades a la venta es lo que mantiene la demanda alta en todo el país. Y mientras la demanda sea mayor que la oferta, los precios de las propiedades seguirán aumentando.
Usted pudiera hacerle frente a esto vendiendo su propiedad si ésta se encuentra en un mercado bastante caliente y comprar alguna propiedad en un lugar con más inventario y precios mucho más asequibles. Pero si usted ha venido siguiendo mis videos, ya sabe lo que esto significa. Todos estos factores se combinaron durante la pandemia y cundió el pánico entre vendedores y compradores. Dicho esto, también soy de la opinión que el mercado se ha desacelerado un poco. En efecto, después que los precios promedios a la vivienda tuvieran su pico más alto, $449,000 en junio del 2022, los precios han bajado un poco y ahora ese precio promedio es de $440,000 en enero del 2023, de acuerdo a cifras recolectadas por Realtor.com. Eso ha sido una caída de alrededor del 10%, pero ni siquiera cerca del 33% ocurrió en el 2008. Pero ahora viene lo interesante. En julio de este año el precio promedio es de $440,000, solamente un poco por debajo de 445 reportados en junio. Eso es solamente una baja del 2% desde junio del 2022. Definitivamente no una crisis y mucho menos un signo de que una esté en camino. Cuando la Reserva Federal comenzó a subir los intereses en el 2022, hubo mucha preocupación en el sector inmobiliario de que los altos costos financieros llevarían a una reducción a la venta de las propiedades y en la reducción de precios. Sin embargo, nunca pensé que esto iba a suceder y siempre esperé que los precios se mantuvieran e inclusive que tal vez subieran un poco por la simple razón de la dinámica de la oferta y la demanda. Cuando algo escasea, simplemente los precios suben. Así es como funciona el mercado. También otro punto a tener en consideración es que la combinación de altos precios y una subida de los intereses ha hecho que las propiedades sean menos asequibles para la compra. En el año 2023, solamente un 15.5% de las propiedades a la venta podían ser consideradas asequibles para compradores ganando un salario promedio. Desafortunadamente, no vemos que esto pueda cambiar en un futuro inmediato. Los factores que nos han llevado a esta situación van a continuar, están latentes. Un análisis hecho por una firma financiera reveló que la brecha existente entre los hogares ya establecidos y las nuevas construcciones de casas unifamiliares es de 7.2 millones de unidades en el 2023. Los precios seguirán subiendo. Eso es lo que pasa en el real estate. Mi consejo es que los compradores deben enfocarse más en los precios actuales y no dejarse llevar mucho por los intereses en este momento. Usted siempre va a tener la oportunidad de refinanciar cuando estos intereses bajen. Como decía un viejo amigo que estaba en este negocio, cásase con la propiedad, pero tenga un noviazgo solamente con los intereses. Hasta aquí, amigos, nuestra charla de hoy. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta déjenme saber en los comentarios y les estaré respondiendo a través de ellos. En nuestros próximos videos seguiremos hablando de otros factores que influyen para que el valor de las propiedades sigan subiendo y esto influye mucho en las inversiones que usted puede hacer. También cómo estas propiedades pueden llegar a apreciarse a precios nunca antes vistos. No se olviden de suscribirse a mi canal para que así le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré posteando. También háblele a amigos y familiares de este canal. Así entre todos pudiéramos aprender un poco más acerca de los bienes raíces. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.